Thank you, Claudia, for that lovely introduction, and also thank you to the Institute, but most of all, thank you to Alberto for being willing to join me here. It's a great honor for me and a very important moment for me because the writing of this book, which has already been helped by the activities of the Institute, will be helped so much more by being able to speak with Alberto. I've managed to read some of his book, so far as my Spanish makes that possible, and I'm going to really ask him my questions as coming from the reading of the book, but I'm sure the discussion will go on into many other areas. Thank you, Alberto. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias a la institución, pero sobre todo muchas gracias a Alberto. Para mí es realmente un honor contar con su presencia y realmente es muy importante para mí este momento porque en el proceso de escritura, al que ya ayudó mucho todo el marco de la institución, también Alberto me va seguramente a poder ayudar mucho. Yo ya leí parte del libro, tanto como me lo permitió mi español, y lo que voy a hacer es seguramente hacerle varias preguntas y seguramente el debate va a abrirse hacia muchas más áreas. Así que muchas gracias, Alberto, por estar aquí. The book in the forward by Capitan Galassi, it says this book is not a novel and is not the result of an investigation, and elsewhere you yourself are very emphatic that the story of the Belgrano should not be reduced to an anecdote, and one of the reasons why I'm here is to try to limit the chance of that happening in my novel. So I'm hoping we'll come back to talking about that issue at the end. Okay. En el prólogo, escrito por el Capitán Galassi, aclara que la novela, que no se trata de una novela ni del resultado de una investigación, y usted, en el resto del libro, es muy enfático al decir que esta anécdota no debe ser solamente eso, una anécdota, ¿no? Tiene que ser realmente un suceso de lo vivido, y yo estoy acá para no limitarlo a una anécdota y hacer que no quede limitado en mi propia novela, y espero que nosotros podamos seguir hablando de este tema más hacia el final de la charla. So you begin with this story of going to Plaza Mayor on the 10th of April 82 and hearing General Galtieri effectively announce the inception of the war. Maybe you could describe your feelings as you record them in the book, and perhaps now. Bueno, entonces vamos a empezar con el momento en el que usted fue a la Plaza de Mayo el 10 de abril de 1982 y escuchó cómo el general Galtieri anunciaba el comienzo efectivo de la guerra. Quisiera, por favor, si me puede contar un poco cuáles fueron sus sensaciones en ese momento. La sensación fue de desconcierto porque cuando Galtieri dice, acuerdan todos no porque son muy jóvenes, si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla, hubo una ovación en la Plaza de Mayo. Ya todos sabemos lo que significa la Plaza de Mayo llena. Y yo tuve la sensación de que era muy difícil negociar con una posición irreductible, como los chicos que dicen, esto es mío, y los dicen, esto es mío. Y no hay negociación. Iba a ser muy difícil que se diera Argentina y muy difícil que se diera Gran Bretaña. Como médico de la Marina, era un profesional que había estudiado y había meditado sobre lo que son las lesiones de combate
en el cuerpo de un combatiente. Lo que se sufre en las quemaduras, lo que se sufre ante las esquirlas, lo que se sufre frente al frío, porque era un clima festivo de fútbol. Es decir, que vengan, presentaremos batalla, bien, vamos. Yo decía, el que pide la guerra o no sabe o está loco, porque la guerra no tiene árbitros como el deporte y termina cuando un bando no puede luchar más o perdió la capacidad de lucha, y hasta ese momento no hay punto medio, no hay arreglo una vez que hablan las armas. Y yo veía que iba a ser muy difícil. Ahora, yo creía que iba a ir al hospital y que iba a esperar a que llegaran los heridos. Nunca esperé que me iban a embarcar y que me iba a tocar esta historia que vamos a contar ahora. I was just going to come to that. I think at this stage of the book, you were working at the Naval Hospital in Puerto Belgrano, and suddenly the order came to go to the ship. Is that correct? Yes, Iba a llegar a esta parte del libro. Usted trabajaba en el Hospital Naval en Puerto Belgrano y entonces surgió la orden de que tenía que embarcarse. Yo estaba en el Hospital Naval Buenos Aires, pero todos los cirujanos, todos los médicos del hospital fueron trasladados, jóvenes, a las unidades de combate para reforzar las tripulaciones. Y cuando yo llego al Hospital Naval de Puerto Belgrano, hay una anécdota, es decir, nos da la bienvenida el subdirector y dice, bueno, todos pueden ir a alojarse al hotel. ¿Está acá el doctor de Lucky Levene? Bueno, todos vayan, doctor de Lucky Levene, quédese. Y yo pensé, ¿a dónde voy a ir? Yo pensé que iba a ir a Malvinas o a las Georgias, todavía estaba empezando todo. Y cuando me dice que embarco como cirujano en el crucero, me sorprendió, porque yo venía de 2 años de infantería de marina en Río Gallegos, y sé que esa experiencia de operar en tierra iba a darme el destino en Malvinas. No, embarqué en el crucero. Y el crucero tenía un médico clínico como jefe, solo, en condiciones administrativas para la vida cotidiana, pero cuando tiene que completar la dotación para salir en operaciones, embarca un traumatólogo, amigo nuestro, que se ofreció voluntario, una cosa que merece ser subrayada, se ofreció voluntario. Y a mí, que ya me tenían previsto como cirujano. Entonces estaba el médico clínico jefe, el traumatólogo y yo como cirujano. A mí de odontólogo, bioquímico y 20 de personal entre suboficiales de enfermeros, anestesistas. Después vamos a comentar de que tuvimos algunas operaciones y el quirófano funcionó perfectamente. Thank you. You were a professional doctor as well as a professional naval officer, and this would become absolutely kind of centrally important because all the people who were injured would become subject to your care. But you were on this special ship that had a special history, not only in the Navy of Argentina, but also the Navy of the United States. And this story of the prehistory of the Belgrano is part of the reason that I was drawn to writing this novel. And indeed, it's all here already in Alberto's book. Perhaps you should tell us the story of the strange tale of the phoenix that rose again. Bien, usted era un médico profesional, además de ser oficial naval, y esto se convertiría en algo muy importante, porque todos los heridos pasaban a su cuidado.
Pero hay algo interesante en la historia del barco. Este barco es un barco de importancia histórica, no solamente en Argentina, sino también en los Estados Unidos. La prehistoria del barco, entonces, es lo que a mí me atrajo en un principio a escribir esta novela. Y toda esta historia ya está resumida en el libro de Alberto. Así que, ¿nos podría contar un poco la historia esta del crucero Phoenix? Sí, el Phoenix fue votado en 1936 y en 1938 estaba en funciones en la Armada Norteamericana. Inicialmente estuvo en el Atlántico, pero después fue derivado al Pacífico, donde hizo toda la guerra. Estaba en Pearl Harbor, cuando fue el bombardeo japonés en 1941. Estaba alejado de los acorazados, por eso se salvó de ser bombardeado por los aviones japoneses. Inclusive tuvo tiempo de elevar anclas y salir mar afuera con la intención de encontrar a la flota. No la encontró, no había satélites en esa época. Cursa toda la guerra del Pacífico, estuvo en todas las operaciones anfibias de las islas del norte de Australia, del sur de Japón, especialmente en la batalla de Leyte, que fue muy famosa, donde intervino toda la flota americana contra la flota japonesa y que marcó el fin de la potencia naval japonesa. Así todo, al haber cursado toda la guerra del Pacífico, nunca murió nadie a bordo. La historia la llamaba la nao feliz, sí, la nave feliz, porque cursó toda la guerra sin que nadie muriera a bordo. Y cuando me toca en el 24 de abril, aniversario, de operar un paciente en el canal de Beagle, que acabamos de salir de Ushuaia, ese paciente no quiso que lo desembarcaran, lo digo así al margen. Quería que lo operáramos a bordo y uno se pregunta, ¿por qué quería quedarse a bordo? No está hablando de que hay espíritu de cuerpo, espíritu de grupo, espíritu de buque. No quería perderse la guerra de su vida, ser un marino profesional y no quería ser desembarcado. Lo operamos con toda suerte y me toca a mí subir al puente para informar al comando de que había salido bien la operación y un poco por el ego del cirujano, ¿no? Decir que todo bien. Cuando estábamos en el puente, un camarada, capitán de corbeta comando, muy agradable, muy simpático, dice, como bromeando al cirujano, dice, claro, no se podía morir porque esta es la nave feliz, acá nunca murió nadie a bordo. Y yo sentí qué mal momento para apelar a la buena suerte, porque dije, a ver, y de hecho murieron todos de golpe, ¿no? Nunca había muerto nadie en el crucero y después tuvimos el hundimiento. Pero en ese momento sentí, qué mal, viste, tocamos madera porque me pareció, no era momento para apelar a la suerte. Yes, and when any discussion like this, one must always remember the dead. That is very, very important. I've been a writer all of my professional life, really, in newspapers and in books. And sometimes in newspapers, I've made mistakes of just simply in the ordering of how one constructs a piece. So I do want to emphasize that although we'll be doing other things this evening, it is important to try to remember that people died and that this was a very painful conflict. Siempre hay que recordar a los caídos. Yo soy escritor desde el comienzo de mi vida profesional, me dediqué a escribir en diarios, a escribir literatura y a veces cometí algunos errores al armar un artículo y por eso hoy quiero decirles que aunque estemos hablando de otras cuestiones esta noche,
no tenemos que olvidarnos de los caídos y tenemos que recordar que este fue un conflicto muy doloroso. One of the reasons, Alberto, that I'm interested in this history, this longer history of the Belgrano, is that for a writer it may offer the opportunity of, while honouring and remembering the dead, of also rising above these two conflicts of the Second World War and the Malvinas War, and seeing things in a longer train of history that enables us to recontextualize some of the events. Uno de los motivos por el cual me interesa tanto esta historia tan amplia que tuvo el Belgrano, es que a mí como escritor me da la oportunidad de honrar y recordar a los caídos, pero también de alguna manera tomar una perspectiva más amplia sobre estos dos conflictos tan importantes de la historia. Sí, yo en el libro hago memoria de los 323 que murieron, de los cuales la mayor parte se murieron ahogados o se hundieron con el buque a partir del primer momento. Pocos testigos pueden decir que lo vieron, porque si fueron víctimas de la explosión del torpedo, esas áreas solamente se pudieron calcular quiénes murieron por la explosión en base a la estadística, es decir, quiénes se salvaron. Tantos muertos estaban todos en el mismo lugar, entonces eso permitió deducir que 164 murieron por la explosión en el primer momento y 140 más entre ahogados, de frío, recogidos después muertos de enfriados, ¿no? En las balsas. Algunos desaparecidos por balsas que se dieron vuelta, el número de unos 300, y 23 son los cadáveres que pudieron llegar a tierra. Es decir, algunos murieron quemados, otros llegaron, porque se dio una situación anormal, que cuando un herido o quemado moría en la balsa, el protocolo es tirarlo al agua. El mar es la tumba del marino. Sin embargo, de acuerdo a los tripulantes, no quisieron arrojar el cadáver del fallecido y son los que pueden tener una tumba en continente. Es decir, no se los arrojó al agua. Y también hay que homenajear a los que sobrevivieron, porque el esfuerzo físico, el sacrificio, lo que se padeció esa noche entre la angustia y el frío, solamente lo puede soportar gente sana, fuerte y realmente formada. Porque yo decía, qué duros que son nuestros muchachos, cómo aguantan 24 horas en el agua fría, expuestos al viento, mojados, sin beber, sin comer, y el que pudo salvarse se salvó. Es decir, 770 náufragos fueron rescatados con vida. Entonces es un dato a tener en cuenta, porque ninguno lo pasó cómodo. Sin embargo, todo aquel que no estaba herido o quemado y abandonó bien, se salvó. ¿No? I was very struck by the description of the physical pain of freezing water, which I think you describe as not being simply on a in cold water on the beach, that this was a completely different thing. But that was only one of the many privations that people who escaped the ship went through. Perhaps you'd describe, though, if we reel back a little bit, the life on the ship before the torpedo attack. A mí me impactó mucho la descripción del dolor físico que provocaba el agua helada, que no es como estar en la playa un día donde el agua está fría.
Esa, sin embargo, fue solamente una de las tantas privaciones que sufrieron los náufragos. Pero volviendo un poco para atrás, usted describe la vida en el barco, en el crucero, antes del torpedo. ¿Podría contarnos un poco sobre eso? Sí. Los aspectos positivos son de que había camaradería, había orden, y la tripulación está dividida en 3 llamados trozos. Entonces había uno de guardia, uno en descanso y otro en tareas específicas. Y así iban rotándose 4 horas, 8 y otras 4 horas. Es decir, en realidad se estaba en funciones activas 8 horas por día. Pero como si fuera un equipo que cada uno sabe el rol que le cabe y nadie puede no cumplir, porque si en un buque uno no cumple esa función, queda a descubierto. Es decir, no puede haber alguien que, por ejemplo, el panadero, si se queda dormido no se come pan. Es el escándalo que es a bordo, que no esté a tiempo el pan, la factura, o después el lavadero. Son servicios donde hay mucha gente, hace falta mucha gente. Se trabaja constantemente, pero además se habían incorporado 100 conscriptos marineros para completar la dotación y no conocían el buque. Entonces se hacían durante todo el día prácticas, ejercicios que se llaman zafarranchos. Habrán escuchado la palabra, zafarrancho de combate, zafarrancho de abandono. Entonces, a la mañana era un zafarrancho de abandono, entonces había que subir unas escaleras oscuras, cada cual sabía el camino que le correspondía, iba al lugar de la cubierta que le correspondía y así se cumplía el ejercicio. A la tarde por ahí era zafarrancho de combate, entonces todo el mundo, si estaba durmiendo, se tenía que despertar, levantarse rápido y en segundos estar en el puesto de combate. Se imaginan que si uno tiene 4 horas para dormir y lo despiertan por la mitad, ya no duerme, y si a las otras 4 horas también lo despiertan, ya no duerme. Entonces, en 24 horas, y dormía lo que podía, se acumulaba fatiga encima del trabajo mismo. Por eso digo, había disciplina, no había que rogarle a nadie que corriera al lugar que le correspondía, todo el mundo iba aprendiendo. Y así los conscriptos aprendieron a conocer el buque y supieron lo que tenían que hacer a la hora del abandono. No fue un abandono como los pasajeros que se enloquecen presas del pánico. Cada cual hizo en la realidad lo que había practicado todos los días en los zafarranchos. Además había buenos momentos a bordo. Es decir, podíamos jugar al ajedrez, una oportunidad, una reunión, hicimos una peña para tocar la guitarra, se hacía una sobremesa siempre antes o después de comer, se hacía camaradería, un licorcito a la noche después de cenar. Había cosas que eran muy gratificantes, que era la otra cara, ¿no?, de la aviación. También había noticias a través de la radio que eran muy objetivas, no las noticias de la televisión de que estamos ganando. Eran noticias que se recibían por teletipo para saber qué estaba sucediendo en las Georgias, en Buenos Aires, las negociaciones. Y estábamos en alta mar, pero al tanto de las cosas que sucedían. So, well, I think that question of the media, both in Britain and in Argentina, are both, I think, at least I can say on the British side, certainly guilty of great untruths and misdemeanors, really. But we'll come on to that, I think, afterwards. So the ship, at the end of April, is sailing towards what will become the war zone. And you mentioned this moment here where the order comes. Sí. That was the key moment of before engagement, I think. Is that right? Yes.
Bueno, esta es toda una cuestión, ¿no? La de los medios, tanto los medios británicos como argentinos, son culpables de no haber dicho siempre la verdad. Pero a esa cuestión vamos a volver más tarde. Antes quería hablar un poco, bueno, de ya en el barco, hacia fines de abril, estaban navegando hacia lo que sería la zona de guerra. Y llegó la orden, ¿no? Que fue un momento clave antes de que comenzaran las hostilidades. Sí. Ante todo, si uno lee historia militar, se da cuenta que no pasaron cosas muy originales en la guerra de Malvinas. Se dice que en la guerra lo primero que muere es la verdad, porque ambos estados que están en conflicto no van a mostrar las debilidades, van a mostrar las fortalezas. No van a tratar de desanimar a su población o a su tropa, le van a decir que estamos ganando. Entonces, no es por mentir, sino que la guerra es así. Lean sobre cualquier otra guerra y van a ver que la acción psicológica o acción psicológica sobre la población es siempre así, siempre se lo magnifica. No voy a entrar en ejemplos. Y menos desanimar a los combatientes. Vamos a ir a la guerra, pero seguro que la perdemos, ¿eh? Eso es inimaginable. Y además, hay algo que queda, que la guerra es fea toda. No van a creer que esto no lo digo porque es feo, es toda la guerra fea. Cuando dice que en la guerra se violaron los derechos humanos, la guerra es una violación a los derechos humanos. Pero no ocurre, es decir, es como un tornado. ¿A alguien le gusta estar adentro de un tornado? No. Sin embargo, se ve envuelto por un tornado y cada cual tiene algo que debe hacer. Bueno, en la guerra también. Los oficiales, la tropa, los ciudadanos, todos tienen algo una vez que la guerra nos ha envuelto. Me preguntaba de So we're coming to this question of the... Lo que estaba por decir, dije que no siempre es grato lo que se dice, y hablo de generalidades y no voy a entrar en ningún tipo de consideración, ni política ni diplomática, primero porque no lo sé, todo el mundo habla sin saber, y además lo podemos charlar con un café más tarde, pero mientras podemos decir lo siguiente: a veces habrán leído en la historia militar que la conducción envía una unidad o un batallón, un regimiento, al muere porque necesita que esa acción tenga lugar, no importa el costo, es para otro beneficio. Lo hemos hablado, nosotros recibimos la orden el 1 de mayo de dirigirnos al encuentro de la flota inglesa. Es como mandar un elefante contra un escambre de abejas. El elefante no va a poder. El gran crucero con sus 15 cañones que pueden acertar un blanco en el horizonte podía enfrentarse a fuerzas que lo atacan desde el otro lado del horizonte. Es decir, era muy probable que hubiéramos sido vulnerados. Es decir, los oficiales profesionales saben muy bien qué puede cada una de las armas nuestras que cada una de las armas inglesas. Sin embargo, sabiendo que de alguna manera íbamos a ser vulnerados, no podíamos enfrentar a la flota inglesa por la tecnología, nadie hizo una expresión de desaliento. Caras serias, cara de angustia, cada uno se guardó su opinión y le dijeron al comandante que lo seguían en cualquiera de sus decisiones. Entonces, creo que el gran mérito del crucero fue obedecer. Es decir, en esas circunstancias podía venir a la puteada, no, ¿por qué? Es una locura. Y sin embargo, nadie, ni los marineros hicieron una cuestión de desaliento. Sabíamos que íbamos en desventaja. Sin embargo, nadie dijo nada y acató el crucero en su conjunto la orden y se dirigió al encuentro de la flota inglesa. Lo digo ahora, a la madrugada del día 2 de mayo
se recibe la contraorden dirigirse al oeste. ¿Por qué? Porque el portaaviones no pudo lanzar sus aviones en el norte. El crucero atacaba por el sur, el portaaviones por el norte, pero ese día no había viento. El portaaviones necesita viento para poder lanzar sus aviones. No había viento en la Patagonia, hay 3 días al año que no hay viento. Entonces, como se aborta el operativo, el crucero entonces se dirige al oeste, y ahí donde se relajó un poco la tripulación hasta las 16 horas que fue el viento. Pero lo subrayo cuando lo digo porque la obediencia, esa orden es el mayor mérito del crucero. Thank you. So at 4 o'clock, as you were saying, comes the moment of attack, and you describe hearing an enormous noise and then falling off balance. Perhaps, Alberto, you'd just, if it's possible to do it, to sort of take us through stage by stage, because I'm sure many people will have no idea really of what is involved. Muchas gracias. Y bueno, nos dice que a las 4 de la tarde fue el momento del ataque. Usted escuchó un gran estruendo, perdió un poco el equilibrio, pero me gustaría que nos llevara paso por paso por todo lo que pasó, porque seguramente hay mucha gente que realmente no sabe cómo fue. Ese día 2 de mayo, entonces el buque se dirige hacia el oeste, alejándose de lo que podía haber sido un enfrentamiento con la flota inglesa. Recuerdo que a las 11 horas se oficiaba la palabra, es decir, se rezan oraciones los domingos, porque no hay misa, no hay capellán. Entonces, los días domingos en los buques se lee el librito de oraciones como en las iglesias, el librito de la hojita del domingo. Y yo recuerdo que ese día había mucha gente concurriendo. Hay un dicho que siempre lo traigo a colación, que es: en la trinchera no hay ateos. Y acabamos de salir de una situación donde todo el mundo habrá pensado que estaba corriendo un riesgo, la guerra seguía, y ese día mucha gente concurrió al oficio de la palabra. Y cuando yo no sé si lo puse en el libro, pero cuando llega la hora de las intenciones, pedimos 3 intenciones. Una era por los muertos en las Georgias, que habían pasado el 30 de abril y 1 de mayo. Ya había habido muertos en la guerra. Entonces, pedimos por los fallecidos en Georgias. Por las familias, ¿no? Para que se mitiguen las angustias de lo que puedan quedar en el continente. Y por nosotros, para tener templanza en los momentos que nos pudiera tocar. No pensamos que nos íbamos a hundir, pero estamos viviendo una situación que exigía mucha fuerza emocional. Entonces, fíjense que fue premonitorio, porque 4 horas después hubo muertos. Se aumentó la angustia de las familias y nosotros necesitamos de toda la fuerza posible. Es decir, realmente qué intenciones que se pidieron realmente premonitorias. Y después, a las 12 horas empezaba mi guardia. Y lo traigo a colación porque a la noche no había podido dormir. A la mañana tampoco. Estaban las oraciones a las 11. A las 12 tomo la guardia, así que hasta las 16 horas yo no pude dormir nada. Estaba de guardia. Y a las 12 nos hundimos y no puedo dormir nada hasta las 17 del día siguiente. Cosa que todavía me acuerdo lo que cuesta no dormir, ¿no? Y bueno, así transcurre ese día pacíficamente, sin saber que el submarino ya nos tenía en la mira. Y a las 16:00, finalizando mi guardia, recorro el comedor de tropa, donde tengo que verificar que todo esté en orden, para después ir a cambiar la guardia.
y el torpedo ya estaba llegando. Si yo me quedaba 20 segundos más, quizás no estaba aquí ahora. Hubo muchos muertos en ese lugar. Cuando termino de ver que está todo en orden, me dirijo hacia la proa donde estaba la cámara de oficiales para hacer el cambio de guardia y es el momento donde ocurre la explosión. Si habrán pasado 20 o 30 segundos desde que yo estaba en ese lugar donde fue la explosión a donde... Por eso en el buque no hay ningún lugar a salvo. Cuando dice, pero los oficiales no murieron, bueno, primero que hay menos oficiales, después el torpedo dio donde era el dormitorio de suboficiales y tropas. Pero fíjense que si viene un misil, le pega a los que están en el puente, si viene un torpedo a los que están abajo, si viene un ataque aéreo a los que están en cubierta. El buque no tiene ningún lugar a salvo. No hay nadie que pueda decir yo me voy a salvar y el otro que se enrobe. No. Estamos en un equipo, cada cual está en su puesto y hacer lo que Dios quiera. So I guess most of us think of it, this great explosion and noise, but you describe an extraordinary silence after the torpedo has hit. Perhaps you could talk about that moment. La mayoría de nosotros nos imaginamos el gran estruendo de la explosión, pero usted en el libro menciona que hubo un gran silencio después del torpedo. ¿Nos podría contar un poco cómo fue eso? Cuando se siente una explosión, que puede haber sido lo mismo una caldera como puede haber sido un proyectil, pero nadie tiene la experiencia previa de recibir un torpedo. Sin embargo, cuando se sacude el buque y queda escorado hacia babor, a la izquierda, la sensación, esto fue un torpedo. Es decir, nadie tiene la experiencia previa, pero no podía ser otra cosa. Algunos pensó que podía haber sido un siniestro o una caldera, no, inmediatamente quedó escorado. Y 5, 10 segundos, 15 segundos después, otra explosión similar que fue la que le cortó la proa. Van a ver en las fotografías publicadas que el buque queda mocho, no tiene proa, porque ahí pegó el segundo torpedo, que en realidad estaba dirigido al centro del buque. Hubieran pegado todos en el centro los ingleses. Pero como el buque detuvo su marcha, al detener la marcha, en la distancia calculada por ellos, hizo que pasara por la proa, y un tercer torpedo pasó mucho más por la proa y se alejó. Eso lo sabemos después, pero eso no es otro tema. Me preguntaba sobre el silencio que se hizo. Claro, el torpedo explotó en un lugar en que cortó los ejes, entonces las hélices dejaron de funcionar y además, como dio en máquinas, que estaba debajo del comedor de tropa, que lo conté recién, y las inunda, ahí estaba el tablero principal de electricidad. Entonces todo el buque quedó sin electricidad, y eso significa quedar sin comunicaciones, sin luz de emergencia, sin radio, sin nada, eléctrico, nada. Entonces, después de la explosión, bueno, uno se acostumbra al rumor de los motores y las hélices, y de golpe se para todo. Entonces, el buque quedó escorado y en silencio. Y bueno, pues otra historia. You've already described the sense of everybody knowing what to do, and indeed in the book, very soon after people are conscious that a torpedo has hit, you describe people, the crew going in disciplined lines towards the lifeboat now that the order for abandonment has been given. What was it like to be in those lines of men going to the boats, to the rafts? Usted ya describió que todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, ¿no? En el libro queda muy claro que cuando se dieron cuenta de que había golpeado un torpedo, todos
en líneas disciplinadas comenzaron a dirigirse a las balsas. ¿Nos podría contar cómo fue estar ahí, ir yendo a la balsa todos disciplinados? Ante la idea que el buque se estaba hundiendo realmente, porque ya nada, era la sensación de que el buque se acostaba y tardaba cada vez más en adrizarse. Y tardaba, se quedaba, uno no sabía si iba a dar vuelta en campana y volvía así, pero cada vez tardaba más en volver a adrizarse. Uno podría pensar que es sálvese quien pueda y atropellarse sobre las escalas, para salir a cubierta desesperadamente antes que el buque se hunda. Sin embargo, era de observar que los suboficiales conducían a la tropa en fila india, uno atrás de otro, rápidamente a la cubierta, sin ni un solo caso de indisciplina o desesperación o pánico. But there was a great anxiety about a man who may have been in the brig or the jail of the ship. Maybe you could tell that story of your own. Bien, pero estuvo el problema de que había un hombre en el calabozo cuando el barco se estaba hundiendo. ¿Nos podría contar un poco de esa anécdota? Sí. Esta historia me pone a mí de protagonista y nunca me gustó que se me atribuya el mérito de nada, porque lo que yo me atribuya del mérito se lo estoy quitando a otros. Toda la tripulación tuvo una conducta que merece ser destacada. Entonces, ocurrió un hecho que voy a contar ahora que me pone de protagonista. Pero en una oportunidad escuché un disparate tan grande sobre esto que dije, no, mejor escribirlo y dejarlo como testimonio, porque si uno calla que fue el protagonista, después vienen los delirios. A la mañana temprano había sido detenido un marinero que en los zafarranchos de combate, en vez de concurrir a su puesto de guardia, se escondía y cuando no había nadie robaba. Se dieron cuenta que faltaban cosas, por eso, hasta que le hacen una trampa, una celada, el tipo sale de su escondite y lo agarra. Es una falta grave, no va a su puesto de combate y encima está robando. Probablemente no conozco si era muy inteligente o muy débil, no sé, pero el problema para el segundo comandante era ¿qué hacemos con este hombre? Si se lo deja como que acá no pasó nada, pensé que tenían 600 hombres menores de 20 años. ¿Qué podemos esperar de la disciplina si hace semejante falta y no se hace nada? Entonces, había el calabozo era como una piecita con una puerta de tela metálica, es decir, no era tras las rejas, sino que era como un castigo, y a su vez abierto a donde dormía su compañero, es decir, no era calabozo cerrado, hermético, oscuro, una tortura mental, no, era como está detenido. Y el oficial que lo había descubierto y que había promovido su detención estaba conmigo en la cubierta. Entonces, yo todavía estaba de guardia en realidad. A 16 horas no había cambiado la guardia. Entonces, era que no sentí un poco de responsabilidad. Entonces le digo, Torrotegui, y el preso estaba muy cerca, porque estaba en la proa. Vieron que la proa es lo que está más levantado, lo que tardó más en hundirse. Torrotegui, tenemos que ir a buscar el preso, no lo podemos dejar. Entonces, con nuestras linternas bajamos 3 cubiertas y llegamos al sollado, y al fondo del sollado es como la mitad de esto. Llegamos al calabozo y estaba doblada la puerta, se doblaba fácilmente. Y entonces, bueno, listo, ya no está el preso, volvemos rápidamente a cubierta porque el miedo era de que algún mamparo se deje entrar el agua y quedáramos atrapados. O bien que el buque diera vuelta en campana y ya no sucede más. ¿Qué ventaja tuvo esto? Primero, de que si uno no hubiera hecho nada, le queda en la conciencia para siempre, yo pude haber hecho algo y no lo hice.
Y después, años después, se encuentra mi amigo Torrontegui con el preso rescatado que estaba resentido porque creyó que lo habíamos abandonado. Y se le explicó, no, bajamos con el doctor Luqui para buscarte, pero ya no estaba. Entonces como que se curó ese resentimiento que le había quedado. Bueno, entonces, cuando yo estoy en cubierta y lo invito para que me acompañe para sacarlo, mis compañeros de balsa ven que yo entro al buque. Cuando salgo, ellos ya no están. Entonces, nadie más me vio hasta el día miércoles. Entonces, creyeron que yo estaba desaparecido. Hasta que aparecí en la lista. Thank you, Alberto. I think you're being far too modest about that very brave act. But just to explain, I think, if I understand this right, the people had begun getting into separate rafts, and you left the one you were in to go down to the jail, and then while you were down there, the raft had dropped into the sea. Is that? No. Me parece que usted está siendo muy modesto. I might be misunderstanding. Quiero ver si entendí bien. Sí. Usted estaba en una balsa, volvió a entrar para poder rescatar al preso y después, cuando salió la balsa... No, ese es un error que yo había escuchado y que quise subsanar. Estábamos en cubierta esperando abordar la balsa cuando surge el recuerdo de que estaba el preso. Entonces dejo a mi grupo bajo. Cuando vuelvo a mi grupo ya no está. Entonces tengo que buscar otra balsa. Les digo que mi balsa que me hubiera correspondido era la balsa número 13, que no la tomé, pero a bordo otra balsa donde éramos 13. Parecería que el número... But thank God you did get on a raft, and perhaps as none of us really know what that experience must be like, perhaps you could tell us about that. Sí. Bueno, gracias a Dios logró entrar en la balsa, pero nosotros en realidad no conocemos cómo es estar en una balsa en esa situación. ¿Nos podría contar un poco cómo es la experiencia? Las balsas tienen un techo, una cubierta, que permite aislar de la intemperie. Van a ver fotos del Fénix, donde tenía balsas de corcho, totalmente expuestas, eran apenas flotadores, donde la mayor parte de los tripulantes morían de frío, o después ahogados. Esas balsas no hubieran servido en este caso. En el mar argentino siempre es de agua fría y viento frío. Estas balsas tienen como dos anillos de flotadores, un piso es como un hule muy grueso y un techo todo autoinflable. Cuando se arrojan al mar, ahí tiene un tanquecito de aire comprimido que va inflando todos los cuerpos de la balsa y sola toma su forma. Ya el hecho de estar en una balsa, dejando el buque que es calentito, que tiene una comida, que tiene nuestra seguridad, y flotar sin saber cuándo nos van a buscar si es que no se encuentran, ya de por sí es una situación angustiosa. Pero lo peor es que la balsa que yo abordé de ocasión y no tenía otra, estaba parcialmente rota, estaba averiada, que al rozar contra el casco, un extremo de la balsa, que tiene un cuerpo en el medio que es flotante también. Entonces una mitad estaba semi hundida y otra mitad flotaba con sus flotadores perfectos. Pero el techo también se había roto en el extremo donde se habían roto los cuerpos. Entonces el viento, que era cada vez más fuerte, rompía el techo hasta abrirlo de lado a lado. Entonces la situación, cuando se hundió el buque y bueno, y vimos a ver cómo estamos nosotros, era de agua y petróleo helado sobre el cual estábamos sentados, 10 centímetros, 15 centímetros de agua helada,
expuestos al viento y la lluvia, porque se abría cada vez más el techo. Y unidos a otra balsa con un cabo que podía romperse en cualquier momento, porque la fuerza del mar era cada vez más fuerte, se desencadenó un temporal propio de los mares del sur, donde llegó a haber olas de 9 metros, dicho por los del destructor después, ¿no? Para nosotros eran montañas de agua, y viento muy fuerte y lluvia helada. Parecería todo se puso en contra nuestro, era como que los diablos se pusieron de acuerdo para mortificarnos. Digo, ya de por sí flotar era angustioso, pero flotar en esas condiciones más angustioso todavía. Pero si nos quedábamos sin hacer nada, nos podríamos haber quedado solos en medio del océano o muertos de frío, porque no estábamos en condiciones de supervivencia con la balsa averiada. Y entonces la clave estuvo en motivar la tripulación, éramos 13 en total, para repartirnos las tareas. Entonces, permanentemente uno con un zapato iba haciendo achique para sacar el agua, expuestos al frío, no podíamos estar mucho tiempo, entonces íbamos cambiando de tarea. 3 enrollábamos los bordes del techo roto para que no entrara el viento. Otros 2 del lado que venía la ola rompiendo, tenía que levantar el techo para que la ola golpee, pero que no pase por encima del techo. Si no, nos íbamos a entrar agua cada vez más. Y otros 2, tener el cabo que nos unía a otras 2 balsas vecinas, porque no es lo mismo estar aislado en el medio del océano que un grupo de 2 o 3 balsas. Cuanto más numerosas son las balsas, más visibles es un avión. Entonces para nosotros era vital. Pero el cabo que estaba unido a la guirnalda, que se llama el cabo que rodea la balsa, se arrancaba literalmente por la fuerza del embate de las olas. Entonces había que tenerlo a mano, cobrar y filar, que es largar cuando la fuerza del mar obligaba, y volver a cobrar para el centro. Claro, se le puede soltar de la mano. Entonces, un tripulante hacía el trabajo con el cabo y otro se ataba el extremo a la muñeca. No se faltaba. ¿Por qué? Porque si uno se quedaba dormido, el otro le iba a decir agarrar el cabo, porque era vital. Y así íbamos cambiando de trabajo a lo largo de toda la noche y llegamos a la mañana. That's sounds the most horrifying experience, and I can't understand how you can tell it so calmly and with such good humour. And so but we have to remember all the time it is freezing cold. I mean that's because these things sound hard enough on their own, but with the cold as well. And what measures was there anything you could do? I mean, you mentioned at one point that you had a blanket that you think saved your life. Bien, esto es una situación realmente terrible, ¿no? No entiendo cómo lo puede contar con tanta calma y con tan buen sentido del humor. Y hay que recordar que realmente esto pasó en el medio de aguas heladas, realmente heladas, que la situación es difícil por sí sola, imaginémonos aparte con esa situación. ¿Y qué más hizo usted? Porque en una parte del libro menciona que hubo una manta que le salvó la vida, ¿no? Sí. Bueno, lo del toque de humor es en honor a ustedes. Porque es un drama. Es un drama, pero es un drama con final feliz. Para 12 de nosotros, porque uno murió de frío. Les está hablando de que el frío era en serio. Como médico nunca había recibido lecciones sobre lo que es la hipotermia o el enfriamiento accidental. Y aprendí todo de golpe, porque muchas de las cosas que ocurrían a mi cuerpo las podía recordar después aprendiendo sobre qué es la hipotermia. Hay 3 formas de enfriamiento. El enfriamiento agudo es la del hierro rojo, usted lo pone en el agua,
y se fría enseguida. Eso es enfriamiento agudo. Un cuerpo que está en agua a 2 grados puede sobrevivir 3 minutos, 5 minutos, perder el conocimiento. Pues un enfriamiento agudo. Pero después, en la balsa, mojados y expuestos al viento y sobre el agua helada, también perdíamos calor. Entonces, el cuerpo ya no está a 37 grados, puede estar a 35, 34 grados, y no se da cuenta porque empieza con una cierta obnubilación. Y además, todos comentan, orinaban mucho. Lo que ocurre es que el riñón, a menos de 37 grados, no retiene la sal y se orina mucha sal y agua. Entonces, no teníamos sed porque perdíamos sal y agua. Entonces perdíamos volumen, pero no teníamos sed. Cosa que después, leyendo, aprendí que es por la hipotermia a nivel del riñón. Lo que ocurre es que la actividad muscular produce calor. No había que quedarse quieto, había que hacer las tareas, no había que dormir. El que se dormía se moría, porque baja la temperatura del cuerpo por falta de actividad muscular y no se despierta más. La hipotermia más rápidamente. Hubiéramos entrado en este sueño a la noche siguiente. Yo creo que otra noche más, sin dormir y enfriados y agotados, no hubiéramos sobrevivido. Gracias a Dios, ustedes se hacen una idea de la situación que teníamos de agotamiento, nos rescatan a las 5 de la tarde del día siguiente. No sé qué hubiera pasado si nos dejaban otra noche más. Así que la operación de rescate es otro tema que vale la pena conversar. Pero esto les cuenta de que el enfriamiento era un enemigo en serio. Ahora, cuando yo estaba en el buque pensando qué pasa si nos hunden y tenemos que ir a una balsa, el bolso, si usted quiere llevar ropa de abrigo, ¿cómo se la cambia en la balsa? Entonces, les digo, una camiseta de manga larga que yo había llevado me sirvió para hacer un turbante y evitar la pérdida de calor por la cabeza. La cabeza desabrigada pierde mucho calor. Entonces ese turbante me dio mucho confort. Y además dije, ¿qué otra cosa? Una manta de lana muy buena, que las marinas tienen buenas mantas, de lana pura. La enrollé, la puse en una bolsa de nylon y abandoné con esa manta. Estando los 13 en esa media balsa, espalda contra los cuerpos inflables y las piernas en el medio, extendíamos la manta hasta el pecho. Entonces, cuerpo con cuerpo se da calor y la manta, aún mojada, mantenía el calorcito de los cuerpos, y creo que eso realmente nos salvó las horas de frío. I mean, I think there's probably so much more we could say about that terrible night that you experienced. But there is, you describe the flickerings of hope that were there as well, and luckily your comrades in the Navy were there to rescue you, and perhaps you could tell us about the stages of that, which wasn't easy, wasn't a simple thing. Seguramente hay mucho más que podemos decir sobre los sucesos de esa noche, pero usted habla mucho de las vueltas del destino, ¿no? De cómo sus camaradas, por suerte, de la Armada estuvieron ahí para finalmente rescatarlo. ¿Nos podría guiar un poco por las etapas? ¿Cómo fue ese rescate? Porque no fue un rescate simple, ¿no? No, a ver, para no dejar de decir lo importante. Primero, ya estamos saliendo un poco de la etapa de la supervivencia y habría que aclarar la disciplina de la tripulación que estuvo conmigo. Yo era el único oficial que era el mayor en edad y era el médico. Creo que son todos factores que hacen al liderazgo natural. Entonces tenía 10 conscriptos, un cabo de 19 años de edad y un suboficial de 32 que
era de mar, justamente, pero con él de acuerdo hacíamos las tareas. Ni yo vulneraba su especialidad, ni él me desautorizaba. Entonces entre los dos manejamos a la tripulación. Pero yo decía, si hubiera una indisciplina en esa circunstancia, ¿a qué le van a tener miedo? ¿A los 5 días de arresto? Es decir, ¿cuál es el factor que los hace obedecer? Yo creo que hay formación profesional, porque hasta los marineros están formados para la disciplina, y un fenómeno de liderazgo, que cuando la situación crítica, uno se convierte en el que organiza a ese grupo, aparece un líder. Y todos están como más tranquilos. La desesperación es cuando no hay líder, entonces sálvese quien pueda. En estas circunstancias creo que hubo el destino, un liderazgo natural al frente de ese grupo de 12 hombres y yo, y entonces permitió que hiciéramos todo lo que había que hacer para sobrevivir hasta el otro día. En lo que hace al rescate, debemos decir lo siguiente: el océano es muy grande. Yo creía que íbamos a sucumbir en algún momento del frío y que iba a ser muy difícil que nos encontraran, porque el temporal nos alejó 100 kilómetros del punto del hundimiento. Para que tengan idea, hay que andar 100 kilómetros, aún en que fueran 20 horas. El viento tan intenso y el oleaje y la corriente llevaron al grupo de balsas. Cuando los destructores concurren al lugar del hundimiento, no encuentran nada. Los dos buques que nos acompañaban, dos destructores. Todo en comunicación con las otras unidades. Había salido un avión de exploración en la misma noche del 2 de mayo, pero de noche con el temporal no encontró nada. A la madrugada salió un segundo avión de exploración, y empieza a buscar y no encuentra nada. En el punto dato no encuentra nada, y sigue buscando según técnica. Hay técnicas para explorar según la carta, y no encuentra nada, y pasan las horas, y cuando ya tendría que haber vuelto, ve la mancha de petróleo dejada por el crucero, que se extendía como una lengua de petróleo en el mar hacia el sudeste. Entonces el comandante, en comunicación con las unidades, dice que va a seguir explorando porque había encontrado la mancha de petróleo. Sigue en ese rumbo y en un momento dado consumen el combustible que se llama de lotería o de alternativa. Es decir, tenían combustible para llegar a Ushuaia, pero no le alcanzaba para llegar a ningún otro aeropuerto. Entonces, ¿qué pasa? Si llegan a Ushuaia y hay nubes y no puede aterrizar, se caen. Entonces, consulta a la tripulación, todos de acuerdo en seguir buscando, porque yo diría, ¿quién no tenía un amigo en el crucero? 8 hombres que eran los del avión, se arriesgan buscando a sus camaradas. Inmediatamente encuentran balsas, que eran las 13 horas del día 3. Entonces yo escuché el rumor de los motores, dice que solamente los argentinos tenían, no los británicos, con lo cual sabíamos que nos estaban buscando y que nos habían encontrado. Entonces ya se levantó un poco el ánimo por parte nuestra, pero en lo del avión decían, si le dan la posición a los buques, y los buques tardan 2 o 3 horas en llegar y no lo ven, puede ser que la balsa estén a 5 millas y no lo ven, no se ven. Entonces se quedan orbitando sobre las balsas para que el radar de los buques lo capte y sepa dónde están las balsas. Cuando un destructor le dice al avión de que sí, ya había visto balsas, entonces el avión pega la vuelta y se dirige a Ushuaia. Se dirige a Ushuaia con muy poco combustible.
Tanto así que van costeando la isla de los estados pensando que iban a tener que amerizar, porque llegaban sin combustible. Llegan a Ushuaia y los mecánicos dicen que quedaban 160 litros de combustible que alcanzaba para 15 minutos. Es decir, si hubieran tenido viento en contra, ya no llegan. Así que la providencia fue buena con ellos también. Y yo tengo un pensamiento de que profesionales como eran, no podían ignorar que se estaban quedando sin combustible. Creo sinceramente que estaban dispuestos a sacrificarse ellos por sus compañeros, porque sabían que una noche más no íbamos a aguantar. Y esa es la historia del avión. Después la historia del rescate cuando llegan los buques. So, other brave men are involved in that story. So you hear the noise of the two destroyers, the Bouchard and the other one was called what was the name of the other? The Guruchaga, is that right? And you hear the noise of these destroyers coming towards you. La sirena del buque fue como, no sé, una fiesta dentro de la balsa, ¿no? Cuando veíamos que se dirigía hacia nosotros. Porque los destructores no están preparados para levantar náufragos. Borda muy alta, no podía parar máquinas y pasó de largo. Y nosotros nos quedamos otra vez, de nuevo como el rescate ya era casi, y nos quedamos solos en el silencio del mar nuevamente. Y duró unos minutos esa situación cuando sentimos la sirena y veíamos la proa del aviso se llama, que es como un remolcador hacia nosotros, porque tiene una borda mucho más baja, mucho más factible de rescatar los náufragos, porque se acerca mucho más a las balsas. Because the destroyers can't just stop; they've got momentum. They keep going. Los destructores no pueden parar, tienen que seguir su rumbo. Sí, el destructor tenía generadores refrigerados por agua de mar y se ve que chupó restos de alguna balsa en la toma de agua y no podía refrigerar los motores. Entonces, si se detenía, fundía motores y podía mantenerse a marcha lenta, pero unos 5 nudos, que es muy rápido en realidad. Los 5 nudos son 8 o 9 kilómetros por hora, así que es demasiado rápido. Y entonces no pudo rescatarnos a nosotros, pero se comunicó con el aviso, que no sabíamos, que fue el que nos rescató. And what was that, physically, how did that happen? The aviso came alongside the raft and I don't know, you were helped on one by one, is that the process? ¿Y cómo pasó? Sí. ¿Cómo fue el proceso físico? ¿El aviso se acerca a las balsas y empiezan a subir uno por uno? Sí, cuando el destructor había alargado esa escala de gatos, que es como una red que pone al costado para que uno trepe, no teníamos fuerza para sostener nuestro cuerpo. Entonces nadie pudo abandonar la balsa por sus propios medios, porque estaba agotado. Se va el destructor, viene cuando el aviso, había mucho oleaje. Cuando el aviso rola, baja la borda cerca del mar y después sube, después baja, después sube. Entonces, cada vez que se acercaba a la balsa, un tripulante tiraba los brazos, lo tomaban entre dos y lo izaban a la cubierta del aviso. Así, uno por uno. Cuando me tocó el turno a mí, yo tenía el cabo, era el último, el jefe es el último. Tenía el cabo y si largo el cabo, la balsa se aleja de él. Si no lo largo, no me agarra. Entonces tenía que calcular bien a la 1, a la 2, a la 3, largo, tiro los brazos por ahí y ahí me agarran. Y cuando me agarran y me suben y paso la cintura por arriba de la borda y sentí la solidez del buque, me pareció un transatlántico. Después de estar 22 horas en la balsa. So another last, well, not the last challenge, but another dangerous challenge, even in that moment of rescue. And what
once you were on which, and remind me, which destroyer did you go on to yourself? Was it the Guruchaga? Ese aviso es como un remolcador, no sé, es un little ship. Right. This is a photograph in the end. Okay. And what was? This is it's shorter, no? I see. Okay. Aviso. Yeah. And presumably you all needed immediate medical attention. First of all, just to get warm as quickly as you could. Bueno, entonces ese fue uno de los últimos desafíos que tuvo que afrontar durante el rescate. Entonces, cuando llegaron finalmente al aviso, todos seguramente necesitaban atención médica urgente, necesitaban tener calor, ¿no? Después de todo el frío que pasaron. Sí, la hipotermia se cura con calor. Entonces, si el hombre está tiritando, todavía se puede recalentar solo. Si deja de perder calor, ¿no? Si deja de estar en el frío. Es decir, que hombre que tirita es hombre que no necesita médico para que lo resucite. Ahora, si un enfriado no tirita y está dormido, está en peligro. Ese sí necesita atención médica. Éramos 13, lo dije, y ahora no voy a traer la cábala de lo que es el número, pero había un tripulante apático. Desde el principio estaba quieto, no se movía, no colaboraba, como que quería dormir, y eso hace a que cada cual reacciona con su carácter. Uno le puede insistir, dale, che, hazlo, pero no puede estar estimulándolo todo el tiempo. Yo decía, no duerma, porque el que duerme se muere. Este muchacho, cuando llega la hora del rescate, no se movía, estaba con los ojos abiertos, pero no hacía nada por salvarse. Evidentemente estaba en hipotermia profunda. Un buzo de rescate se llama, sube a la balsa nuestra, le pasan un cabo, una soga, debajo de las axilas, lo abrazan y del buque levantan el cabo y el náufrago junto con el buzo. Los dos lo levantan y lo llegan a cubierta. Cuando último me rescatan a mí, también me ayudan, yo requeaba, imagínense, las rodillas flexionadas 24 horas. Por más que tenía 37 años, creía que era grande, pero era joven. Así todo, no tenía fuerza para caminar, porque habían estado flexionadas las piernas 24 horas. Entonces me ayudan y adelante mío estaban llevando entre dos a UPA al náufrago que había llegado vivo, pero delante mío, cuando entramos a la camareta se llama, es como el comedor de tropa, digamos. Estaba calentito, nos sacan toda la ropa mojada, con agua y petróleo, y nos daban una manta y después nos dieron un poquito de su ropa personal, todos los de la tripulación. Nos dieron de su ropa, sin saber si se le iban a reponer o no. Lo concreto es que este muchacho hace un paro cardíaco. Yo recuerdo que estaba en estado de agotamiento total en un rincón, me empezaba a doler todo, porque cuando usted se recalienta se va la anestesia del frío. Me dolían las manos, la cintura, la rodilla. La pierna me había golpeado con los botines de los otros náufragos y no me he dado cuenta. Como estaba anestesiado, el frío anestesia. Lo concreto es que yo estaba en estado de agotamiento. El estrés tiene una etapa de alerta, una etapa de equilibrio, así, de reacción, y una etapa de claudicación, cuando ya las glándulas suprarrenales no dan más. Creo que estaba en la etapa de claudicación, porque así me decían que el buque se hundía, yo me quedaba donde estaba. Claro. Y veo de reojo que en una mesa, como camilla improvisada, un médico del Guruchaga con un enfermero de la dotación del Guruchaga estaban tratando de reanimarlo. Yo no podía hacer nada, pero lo concreto es que al que está enfriado
por más que se le haga masaje cardíaco, no reacciona, porque el corazón es el que está activado. Perdió tu fuerza. Entonces habría que recalentarlo primero con aire caliente y suero caliente y ver si hacen un calentamiento central, pero ni teníamos experiencia ni los medios. Y ese conscripto murió. Y decíamos, qué ironía, que justo cuando llega el rescate, fallece. Entonces, es uno de los 23 que yo les conté que están enterrados en el continente. And so the next stage of Alberto's story is being brought back to port, and how do you pronounce that? Ushuaia. Ushuaia. You were taken to Ushuaia, is that right? Yeah. And then by this stage, clothed and warmer, but still in great pain, no doubt, and put upon an aeroplane that was going to take you to the Rio Grande Naval Base, is that right? It's like stop, Ushuaia, Rio Grande, changed the airplane in the 707 Boeing, a lot of crews from Rio Grande to Puerto Belgrano. And then you arrived back at the hospital. We went to the hospital again. Yes, yeah. And perhaps there's, maybe you could describe meeting people again at the hospital. Bien, entonces la siguiente etapa fue volver al puerto, a Ushuaia, ya vestido, ya sintiéndose más cálido, pero todavía sintiendo dolor, obviamente. Y luego, en avión, lo llevaron a Río Grande y volvió al hospital. ¿Nos puede contar cómo fue volver a reencontrarse con la gente después de esta experiencia? Sí, llegados a Ushuaia, nos dieron ropa buena, abrigada, propia de la Armada. Ya dejamos las prendas que nos habían prestado, dado, y nos dan uniforme de fajina de la Armada, bien abrigado, y con eso volvimos. Y unos compañeros míos me dicen, qué flaco que estás. Había perdido como 6 kilos. Lo que fue esas 24 horas de diuresis, perder agua y sal. Hicieron que más que flaco estaba chupado por la pérdida de líquido. Ahora, hay que ser joven para hacer la guerra. Eso le pasa a una persona de 50 años de edad y no vuelve, porque su mecanismo no pueden soportar esos extremos, no tiene reserva funcional, porque perder 6 litros en 24 horas es extremo. Bueno, y ahí tengo 2 compañeros míos del hospital de Ushuaia que me conocen. Y además, lo más importante es que íbamos en fila saliendo de A1 y un Furriel se llama, los que toman nota, administrativos, digamos, empleados, iban tomando nombre y apellido de cada uno con seguridad, porque pasaban por ahí, nombre y apellido, tarda, matrícula, y ese teletipo informaba con absoluta seguridad a Edificio Libertad, a las unidades de la Armada. Y ahí es donde creo que mi nombre entra por primera vez, el 5. Así que del 2 al 5, creo que no sé cuándo se enteraron ustedes, qué día, más o menos, ¿no? Madrugada del 5. Porque claro, a bordo del aviso Gurruchaga, un oficial recorría y tomaba los nombres de los náufragos, haciendo una lista. Pero yo no le presté atención y ayudé, lo que podía lo ayudé al médico de a bordo, pero no activamente, sino que le regulaba el suero a un quemado, llevaba un medicamento para algún paciente que lo necesitaba, lo ayudaba. Y entonces nunca me detuve a que mi nombre entrara en la lista, como Martín Fierro, que no entraba en la lista. Y así fue que el dato fehaciente fue la madrugada del 5 de mayo. De ahí
en un avión nos llevan a Río Grande, donde estaba el Boeing, porque el Boeing no puede aterrizar en Ushuaia. Necesita una pista muy larga y él lo permitía a Río Grande. Entonces, un avión pequeño, un Fokker, nos lleva de Ushuaia a Río Grande, bajamos, subimos, abordamos el Boeing y estuvimos bastante. 2 horas o 3, no me acuerdo, porque tenían que traer más tripulantes para completar la dotación. Entonces siempre comento que uno es ansioso y no quiere esperar ni media hora. Y en esas circunstancias no me importaba nada. Ya estábamos salvados, ya estábamos en el avión, ya era cuestión del tiempo. Así que fue una espera que todavía me acuerdo que no me importaba. Que saliera a la hora que quisiera. Bueno, a la tarde sale y nos lleva. And if I read with my terrible Spanish, your excellent Spanish, Thank you. The book correctly, at Puerto Belgrano, Capitan Bustamante allows you to stay at his house, and you're made very comfortable there, but also you've been able to telephone your wife Aldona, who I'm so pleased is in the audience. Is that correct? Bueno, si leí bien el libro, con mi español terrible, pero su excelente español, en Puerto Belgrano, el capitán Bustamante lo dejó muy amablemente quedarse en su casa, y ahí fue cuando usted pudo telefonear a su esposa, ¿no? En realidad, primeramente nos llevan a la dirección del hospital de Puerto Belgrano, porque al fin y al cabo ahí se reparten. Yo era médico y entonces médicos, enfermeros, con todos al hospital, ¿no? En la dirección del hospital estaba Bustamante también. Creo que el director me dice, ¿quiere llamar a su casa? Entonces me deja llamar por el teléfono propio de la dirección. Larga distancia para llamar a mi casa de Buenos Aires. Y dice, bien se lo ha ganado. Entonces, así fue donde me atiende Aldona, señora, y escucho, ¿dónde está? No, pero lo dijo bien, lo dijo con buen humor. Yo dije, entonces quiere decir que ya sabe. Si no hubiera sido mucho más dramático. Así que yo estaba, bueno, ya alguien le avisó. Entonces, bueno, hablamos un poco y después el capitán Bustamante me invita a ir a su casa. Y no quiero convertir esto en una nota de humor, pero que hay notas de humor. Pero a veces en los dramas también esas situaciones, porque me invita a dormir, en vez de irme yo al hotel, cuando tenía mi habitación, me invita a dormir en la casa de mi jefe, ¿no? Que nos habían hecho muy amigos. Saludo a la señora, bueno, ¿me querés darte un baño? Bueno, entonces, baño caliente. Y empiezo a sacarme con jabón el petróleo. Y no sale más, petróleo, era como un asfalto sobre la cara, y saco, me baño, como 5 o 6 veces me tuve que jabonar y cepillar para sacarme el petróleo. Cuando termino de bañarme, veo en el borde de la bañadera un sobrenadante negro que había quedado marcando la bañadera blanca. Entonces, antes de salir, traté de limpiar lo más posible la bañadera con el agua caliente. Y cuando salgo, la señora me dice, era vos. Pensé que era un morocho amigo del Bustamante. Claro, entré todo negro y salgo blanco. Bueno, es una nota de humor dentro de... Yeah, I think every husband can sort of appreciate that situation. At last, though, you're able to return to your own house. Though I think before that you were able to collect some belongings that had been rescued from the ship, including your father's old watch that you had. Sí, bueno, eso. Bueno, creo que todos podemos identificarnos, todos los esposos nos podemos identificar con esa situación, ¿no? De sentirse tan sucios. Bueno, después usted vuelve a su casa, pero antes usted recoge algunas pertenencias, ¿no? Del barco. En realidad, bueno, ya nos salvamos, ahora aparecen notas de humor, sin quererlo, ¿no? Y yo había tomado el tren en Constitución el domingo 11 hacia Puerto Belgrano
y pensaba, ¿qué vamos a hacer hasta que pase algo en el Hospital Naval de Puerto Grano? Lo mejor es el ajedrez y una caña de pescar. Llevé el equipo de pescar, era todavía, hacía calor, iba con una camisa a cuadro, bueno, como si fuera una excursión deportiva. Y pasa todo lo que les conté y recojo mis pertenencias que las había dejado, pues yo dije, no, lo había dejado con una nota todas mis pertenencias en el hotel de Puerto Belgrano. Y recojo todo y cuando bajo en Aeroparque, con la camisa a cuadros y la caña de pescar, habrán pensado que se fue de excursión. Claro, ves que solo sale la nota. Bueno, y por supuesto, muy emotivo el recibimiento, vivía mi abuelo, a quien nombré en el libro, mis chicos chiquitos, Aldona y algunos amigos de esos de toda la vida. Thank you, Alberto, for sharing with us these extraordinary experiences, and probably there'll be some questions from the audience. But before we take some of those questions, the last chapter of your book, which was published in 2014, is entitled 30 Years Later. I'm just thinking in terms, this is a historical document, an important historical document. How do you contextualize it as history now? How do you think it fits into the slow gathering of greater knowledge about this episode of the war? Sí. Bueno, muchas gracias por compartir esta increíble experiencia con nosotros. Seguramente va a haber algunas preguntas del público, pero antes de eso, el último capítulo de su libro, que fue publicado en 2014, se llama 30 años después. Entonces, este es un documento histórico. ¿Cómo contextualiza usted estos sucesos? ¿Cómo encajan en la recopilación de datos, ¿no?, sobre este suceso que se fue haciendo tan lentamente a lo largo de la historia? A ver si entendí. Yo escribía desde hacía varios años un episodio por vez. Me acordaba y escribía un episodio. Tuve que darle charla, como se la doy a ustedes, muchas veces. Me invitaban a una universidad, una biblioteca, un club, una escuela. Y yo iba y me adaptaba el discurso a según quien está adelante. Si son chicos del primario, les hablo de una manera, si son universitarios, hablo de otra. Pero si le hablaba a los médicos, le hablaba más del tema médico. Si le hablaba a los náuticos, le hablaba más del tema del mar. Pero siempre quedaba algo pendiente. Entonces, escribir libera las limitaciones. Podía escribir o hablar a todos al mismo tiempo. Entonces fui escribiendo el texto poco a poco. Y lo terminé prácticamente en 2012. Sí, empezaron las correcciones, la lectura, se lo di a un amigo marino, después se lo di a una profesora de literatura para tener opiniones, y todos me decían publicarlo como está, porque lo que vale es el relato, en realidad, no la forma. Tuve la suerte de, inclusive mi señora Aldona corrigió algunas cosas de ortografía, hasta que fue leído varias veces hasta que se trató, porque nosotros hicimos la corrección, no la editorial. Pero yo lo había terminado, lo había cerrado en el 2012. Entonces eran 30 años. Como recordando las novelas de Alejandro Dumas, 20 años después, 10 años después, entonces dije, 30 años después. Y después, aunque se publicó, no lo cambié, ya dije, también, me gustaba cómo sonaba 30 años después, porque es redondo, no es 32 años y 6 meses, no, 30 años después. ¿Por qué? Porque la visión a los 30 años de ocurrido no es la misma que cuando está muy fresco, cuando está muy reciente. Pasado ese tiempo, los hijos crecieron, he atendido a muchos de los tripulantes después que sufrieron problemas en el hospital, yo los atendía, entonces pude hablar con tripulantes que habían vivido, cómo habían
quedado mal después del hundimiento del museo. Post-traumatic experience. Entonces me pareció que había que cerrar el libro con un comentario sobre todo esto. Por empezar, nuestra decisión, yo creo que lo más valioso es que decidimos con mi Aldona tener otro chico más. Pues, bueno, culto a la vida, Dios me regaló, ¿no es cierto?, el porvenir, otro hijo más. Y tiempo después nació Marcos, el más chico. Entonces cuando yo le dedico el libro a Marcos, porque a cada uno le pongo, Marcos, cuando vos naciste, le diste un final feliz a este relato, porque con eso se cierra, ¿no? Y después un comentario sobre los excombatientes, porque a propósito, eludí en el relato todo lo que fuera diplomático, lo que fuera político, lo que fuera opinión, son hechos concretos. Y lo que a mí me pasó, porque eso es genuino, es como responder las preguntas del señor juez. Es un testimonio. Si yo me distraigo en lo que debió haber sido y por qué no hicieron tal otra cosa, no es el espíritu del libro. Cuando apuramos la escritura y se decide la publicación, ya había asistido a publicaciones o programas que o falsean o exageran situaciones. Y yo veía que si un periodista consulta a dos conscriptos y escribe un artículo sobre la guerra de Malvinas, queda escrito algo que no es como pasó. ¿Por qué? Porque el conscripto tiene una visión muy particular de lo que él vivió y no se puede extrapolar, esa es la guerra de Malvinas, porque cada cual habla según cómo le fue. Amén de haberlo vivido con su temperamento. Entonces algunos lo viven mal, quedan resentidos, otros quedan bien, otros, como en el caso mío, tuve que contarlo tantas veces que no me cuesta transmitirlo. Y hoy pensaba, ¿por qué en el libro eludí criticar a nadie? Ni poner situaciones reprochables. Primero porque no las hubo, si no me cuesta, no estoy ni ocultando ni mintiendo. Pero ya se había publicado demasiado de cosas reprochables y ahora faltaba poner lo que es destacable, lo que merece guardarse, lo que merece recordarse. Y pensaba que a lo mejor la condición de médico guarda ese dicho de Hipócrates, primero no dañar, primo no noche, ¿no es cierto? Entonces, si uno habla con un paciente, no decirle nada que lo haga sentir mal, no decir, siempre que sea para bien. Entonces, yo he tratado de volcar en el relato todo lo que es para bien de los que lo vivieron, para bien de los familiares, para bien del resto de los argentinos que no lo vivieron porque son jóvenes, pero que tienen derecho a saber que hubo valores. No todo es tirarlo bajo la alfombra o tirar piedras o criticar. Se sabe poco, aunque no lo crean. De la guerra de Malvinas se sabe poco. Y tengo un recordatorio a los excombatientes diciendo que cuando se los ocultó, no vamos a discutir por qué hubo desmalvinización, pero la verdad es que al que combatió le quitaron orgullo. Cuando uno cumple con el deber quiere ser reconocido, ¿cierto? Que alguien le diga, che, muy bien. Si uno cumple con el deber, se sacrifica y vuelve y lo oculta, siento un duelo que es muy difícil de reparar después. Muchos de los que se deprimieron al regreso fue por el ocultamiento, la ignorancia, el silencio. Entonces, un conscripto que sufrió 34 días en una trinchera y vuelve y dice, ¿yo para qué me sacrifiqué? ¿Qué sentido tenía? Se le quitó el sentido. Yo creo que muchos de los que se han deprimido al regreso es porque le quitaron dignidad. Ahora creo que hay un retorno por parte de la sociedad, más que del Estado,
de reconocerle a los excombatientes. El año pasado tuvimos un desfile que fue aplaudido, 3 kilómetros, no fueron todos los veteranos, pero un número importante, por primera vez a los 34 años. Entonces pongo unas palabras para decir de que lo único que digo reprochable es que le quitaron al combatiente el orgullo de haber combatido. Thank you, Alberto. Well, I think your book, and I hope this event this evening does its part in remembering those times and those who are involved in them. And I think your extension of the Hippocratic Oath to this idea of history it's an intriguing proposition. I wish that other writers, myself included, could do it as well as you've done in terms of keeping to the concrete facts. I'm sure people in the audience have some questions to ask you. I don't know what time we're supposed to end, but let's say we could have 5 questions and then we should let you go home. Bueno, muchas gracias por todo este relato. Me gustó mucho el libro y el libro en conjunto con este evento de hoy creo que nos revelaron mucho, ¿no?, de lo que pasó, de los que participaron en este conflicto. Me gustó mucho la extensión que hizo del juramento hipocrático a esta situación de Malvinas. Es algo muy intrigante. Espero que yo como escritor y muchos otros también podamos hacer algo así, podamos ceñirnos a los hechos realmente. No sé cuánto tiempo me queda, pero podemos hacer una sesión de 5 preguntas más o menos y después lo dejamos ir. Yo tengo una duda sobre el tema de emoción. Calculo que es una especie de cosa emocional o psicológica después de todo lo que pasó. Si hubo contacto, si se mantuvo una relación con compañeros de balsa, y si eso pasó o no pasó, si habría sido mejor, si habría sido peor, si se buscó o no se buscó, si no sé, a nivel emocional y psicológico habría preferido mantener el contacto o todo lo contrario, me interesa. Trataré de contestarle porque es muy oportuna su pregunta. Ni bien retornamos, el comandante, el señor capitán Elías Bonzo, se dedicó todo su tiempo y esfuerzo a atender las necesidades materiales y espirituales de los deudos de los fallecidos en el crucero. Era como que hubiera sido hijo de él, ¿no? Se preocupó mucho. Se hizo una comida anual, todo lo que pueden, ¿no? Por ejemplo, ahora había tripulantes por todo el país. El que vive en San Juan o Mendoza no viene, pero todos los que están en la zona se juntan a comer una vez por semana, una cofradía. El capitán Bonzo escribió un libro que se llama 1093 tripulantes, donde volcó todo su conocimiento del crucero. Very interesting. Very, very interesting to know something about the cruiser from the Capitán Elías Bonzo. 1093 tripulantes, editorial sudamericana, dice Bigger, ¿no? La historia del Fénix, la historia del crucero, relatos sobre cómo ocurrió esto, con la ventaja de que tiene el máximo conocimiento, entonces tiene día y hora de cada acontecimiento. A mí me sirvió para recordar, a ver, ahora, ¿cuándo fue que operé tal conflicto? Fue el 30 de abril, no me acordaba, bueno, ahí lo tengo. Y su mérito fue mantener unida a la tripulación. Nadie quedó ignorado, abandonado. Mucha gente se puso alrededor de él, viudas que han perdido a su esposo, tuvieron en él un consuelo, le consiguió un trabajo. Hay una misa cada día 2 de mayo en el edificio Libertad Estela Maris, que se hizo todos los años hasta el año pasado. Yo no sé si este año va a poder ser, pero le está diciendo de que hay un espíritu de cuerpo, ¿no? Nadie quedó afuera. Ahora,
tengo un compañero, por ejemplo, que cuando están en el agua, un marinero le pide que lo salve. Y él le dice, espera. Bueno, entonces a él lo salvan y él no puede volver para salvar al marinero que queda en el agua. Cuando quiere hacerlo, pero él estaba enfriado, lo sacan del agua, estaba en mal. Siente que no le cumplió al marinero, no lo pudo rescatar. Y esa culpa la arrastró hasta hace poco. Cuando yo le dije que escribiera unas páginas en nuestro libro, en nuestro relato, dijo que no podía. Era un tema que para él le remordía. Y yo le decía, pero no, ¿cómo vas a sentir culpa de algo que no podías hacer? Prometiste algo que no podías. Pero ve cómo, según cómo le va a uno o a otro, va a ser como lo vive. Las circunstancias lo pusieron a él en que prometió lo que no podía cumplir y le quedó una culpa definitiva. No sé si explica un poco su pregunta. Cada cual vivió el episodio desde su lugar y con su temperamento. Yo trato de representar el espíritu de la mayoría, pero no puedo decir que represento a todos. Por ahí hay alguien que queda resentido, queda mal, o queda odiando la guerra y odiando al superior, no sé. Yo no lo he palpado, pero puede ocurrir. Yo trato de ser el que representa a toda la tripulación que pasó por lo mismo. En un momento dado todos estábamos igual. ¿Sí? Quería recordar que al principio te dijo que en todos estos años había habido mucha gente que hablaba sin saber, y quería preguntarle si puede recordar o gustaría, digamos, resaltar algunos lugares comunes equivocados acerca de la guerra de su experiencia, con que se ha encontrado más frecuentemente. No es fácil hablar del tema de la guerra de Malvinas, porque cada protagonista debería reducirse a lo que vio y sabe. Si le preguntan, ¿te parece que el crucero tenía que estar en las islas haciendo como artillería de costa para poder atacar a la flota inglesa? ¿Y por qué no fueron? No, yo no puedo hablar de eso. El que habla y opina es, bueno, estratega de café, allá él. Pero si vamos a hablar seriamente, cada cual debería hablar de lo que sabe, de su información, de lo que vivió. Pero yo he leído artículos, revistas o libros, donde el periodista ha hecho una entrevista. Con lo que le dijo el tripulante o el combatiente, arma un relato y lo dramatiza, porque si no, no se vende. Entonces, ¿el periodismo qué quiere? Vender. Si pone una cosa a veces, que el conflicto dice, sí, yo estuve 60 días en un pozo, durante los últimos 15 nos bombardearon, en las últimas semanas tuvimos combate, mataron a un compañero y ahí terminó el relato. Entonces eso no vende. En cambio, si hablan de las bombas y del hambre y del frío que pasó, por ahí el artículo es más interesante de leer, pero no es la verdad. Entonces yo creo que hay que distinguir historia, de opinión política, de nota periodística. En todo caso no se puede evitar, pero leerlo con espíritu crítico, no sé si me explico. Sí. A mí me gustaría saber cómo te sentiste, dónde estabas, qué pasó, cómo viviste cuando anunciaron el fin de la guerra. The end of the war, where you were, how you went through that, when it was the end of the war Yo announced. diría, I would say, yo dije cada cual lo vive de su temperamento. Hubo un episodio que yo menciono en el relato y que siempre recuerdo, en que, a ver, 30 de abril o 1 de mayo nos encontramos con mi jefe, Bustamante. Yo voy al camarote de él y lo encuentro con 2 fotografías de su familia, 2 hijas tenían las cosas, y angustiado. Entonces yo,
como una imprudencia, entré en el camarote y dije, no, quédate, me dije, bueno, nos ponemos a charlar y era para afligirse, la situación era como... y recuerdo haberle dicho, mirá, si nosotros ahora aflojamos emocionalmente, ¿qué queda para los conscriptos o para los marineros que son jóvenes? Y nuestra misión es apoyarlos a ellos. Si realmente no colaborar con el desánimo, sino todo lo contrario, ser el apoyo, éramos oficiales, éramos médicos, de nuestra pues tenemos una misión que cumplir. Digo, y si nos toca morir, por lo menos es morir cumpliendo una misión, que no es lo mismo que morir por nada. Dramáticas son las muertes en la calle ahora por una moto o por un teléfono. Eso es dramático. Un joven tenga un final así sin ningún sentido. Lo nuestro, por lo menos tenía una misión que cumplir. La idea de que el sacrificio tiene una razón de ser hace que el esfuerzo se sienta menos. Si una madre tiene que pasar la noche despierta porque su nene tiene fiebre, que se va a lamentar, por eso no, se queda al lado del nene, porque la madre tiene una misión que cumplir. Creo que es distinto el que sabe por qué se está sacrificando que aquel que ignora por qué se está sacrificando. Entonces, no tiene consuelo. Creo que por ahí pasa mucho de lo que después sucede a la vuelta. El que vuelve y cumplió con su deber está en paz. Y encima agradece haber vuelto. El que se sacrificó, perdió un compañero y no sabe por qué, ese le va a costar mucho más hacer el duelo. No sé si respondo. Any more questions? ¿Alguna otra pregunta? Is there anything else you'd like to say, Alberto, before I ask the audience to join me in thanking you so much for this? ¿Algo más que nos quieras contar antes de...? No, decirle a todos y al Señor que es la primera vez que me toca expresar el relato frente a alguien que puede proyectarlo en un libro, un relato, no sé cuál va a ser la obra final. Y decirle que venía con mucho temor, no nos conocíamos, de que no se cometa el mismo pecado de hacer una novela que tergiverse el espíritu del grupo. Porque lo más valioso de todo el relato es el espíritu que animó a todos los tripulantes, desde el comandante hasta el último marinero, donde cada uno cumplió con su deber. Entonces, hay novelas, lo hemos hablado con Giles. Lo hemos hablado diciendo que novelas históricas tienen una estructura absolutamente fiel de la historia y paralela a la ficción, que es lo que no contradice el hecho histórico y le agrega interés, ¿no?, al lector. Porque no se puede convertir en ficción lo que fue realidad. Es difícil. Es difícil. A great challenge that lies ahead of me, and I'd like to thank. Oh, I'm sorry. La pregunta es para el señor Holm, y es ¿qué lo llevó a elegir el movimiento del crucero Belgrano como tema para una novela? The Belgrano cruise for a novel? Well, I suppose I've written a number of historical novels, and often it only appears to me much later, sometimes when the novel has been published, why I actually did it. And in fact, this question of the intention is something I've been, I and the students on this, in this seminar at Lenguas Vivas have been discussing. In this case, and actually,
became apparent during our discussions here in the Institute to me. It became apparent why I'd chosen it. And it has to do with this long history of the vessel. And as I speak, I suddenly realize that I've written another book about a ship with a long history. I wrote a book about a German First World War battleship that, again the British, was involved in a battle with the British on Lake Tanganyika in the center of Africa. And remarkably, that battleship of 1915 survived, and it is still sailing up and down Lake Tanganyika, and I travelled on it as a ferry now. And I suppose I was interested in the story of this ship that was in two conflicts. Alberto mentioned this battle, this great naval battle in the Pacific. It is the largest ever naval battle, the Battle of Leyte Gulf, I think. And so the Phoenix Belgrano was in that, the biggest ever battle, survived that, as well as Pearl Harbor. And we've heard some of the rest of the story. And so why was I interested in this? And it became, as I found out here, I think it's because every historical condition, every historical episode has its own set of conditions around which there is a whole swirl. I love that phrase, the tongue of oil, that Alberto used, around which there's a sort of the swirling tongues, the swirling discourses of politics and memory and fiction and journalism. But how do we get above all those tongues of oil? And I suppose one way is seeing history from a kind of trying to get to a sort of higher view, and in that way, if you're seeing over the longer period, perhaps you can get a different kind of truth. So I think that's probably why I wanted to do it. What I haven't said is, I was 15, I think, 14 or 15 when the war broke out. I was in Ireland in my grandparents' house. They were very old-fashioned farmers with a sort of black suit and hat and watch chain, my grandfather. And I remember him looking up the television. The television in those days, it'd be covered with a cloth every evening at the end of the night. And they looked up, and my grandfather looked up and said, "Oh, there'll be a war there." And I think it was a picture of the Belgrano cruising. And I suppose so there's maybe some personal reason too. Sorry, I've given you a long job there. Trained in this institute. Yo he escrito varias novelas históricas y en general me pasa que después de que ya salió la novela, ya salió publicada, recién ahí me doy cuenta de cuál fue la intención que la guió. Acá en el Lenguas Vivas con los alumnos estuvimos hablando un poco de cuál fue la intención y en parte me di cuenta de que era la historia tan amplia que tuvo este buque. En el libro Alberto menciona, ¿no? Toda la historia que tuvo este buque desde Estados Unidos hasta la Argentina. Yo de hecho escribí ya un libro sobre un buque que tuvo una larga historia, un buque de guerra de la Primera Guerra Mundial, un buque alemán que también se enfrentó con los británicos en el centro de África, un buque de 1915 que sobrevivió y que sigue andando, ahora es una especie de ferry, yo de hecho me subí hace poco. Y entonces, esta historia, ¿no?, del Belgrano, que tuvo sus dos grandes conflictos, que sobrevivió en el Pacífico en la batalla naval más grande de la historia, de hecho sobrevivió a eso, sobrevivió a Pearl Harbor. Entonces, bueno, ¿por qué es que estoy escribiendo esta historia? Todo episodio histórico tiene condiciones alrededor de las cuales giran distintos discursos políticos, discursos de la memoria, de ficción, del periodismo, que son un poco como esta lengua de petróleo que describió Alberto en su relato. Y entonces uno se pregunta cómo puede
ir más allá de esos discursos y ver la historia desde una perspectiva más amplia. Y bueno, esta es una de las maneras, ¿no? Explorar estos periodos históricos tan amplios y poder obtener alguna cuota de verdad de lo que pasó. Yo cuando empezó la guerra tenía unos 14, 15 años, estaba en Irlanda, en la casa de mis abuelos, que eran granjeros, de hecho, de la vieja escuela, tenían traje negro, reloj de cadena, y era la época en la que la televisión se cubría con una tela a la noche, y me acuerdo que mi abuelo estaba mirando la televisión y de repente salió y dijo, va a haber una guerra. Y había, de hecho, en la televisión si no recuerdo mal, una imagen del Belgrano, así que de alguna manera también es un motivo personal. And I suppose we should also be applauding Alberto for being so kind enough to join us here today. So thank you, Alberto. Thank you. Si me permiten un breve cierre, en abril de 1982 daba por primera vez clases en esta institución de literatura inglesa. Y mis alumnos, que no tenían muchos menos años que yo, me preguntaban cómo podía estar en clase hablando de literatura inglesa mientras mi esposo, muy joven, combatía desde el aire a la flota británica. Y yo les respondí en ese día que no veía contradicción alguna, que era todo lo contrario, que en la medida que uno conoce al otro, le resulta mucho más difícil herirlo. Y creo que hoy hemos comprobado que eso es así. Así que les agradezco profundamente a Alberto Giles por ese acercamiento, por ese puente que nos va a permitir construir en paz. Muchas gracias.